Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios basado en el libro de Santiago. Y hoy día nos toca mirar y estudiar juntos el versículo 19 al versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Entonces, generalmente cuando el apóstol Santiago empieza su carta, le dice: esta carta es para la dispersión, para los que están en diferentes lugares, pero también el versículo 19 al 21, que vamos a estudiar en esta hora, empieza con la palabra por esto. Pero vamos a leer la Biblia antes de continuar con el estudio de la palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es que hemos titulado a este estudio Recibiendo la Palabra de Dios. Entonces decíamos que el apóstol Santiago en esta porción escribe, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y dice: por esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué por esto? Porque está llegando a una cierta conclusión de su carta. De los versículos anteriores, dice que él está agradecido. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos provee las fuerzas para, en medio de las pruebas, continuar adelante, en medio de las tentaciones, poder resistir. Pero también el apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero también habla acerca de una corona de vida que Dios ha preparado a los que le temen, ha prometido a los que le temen. Y luego, finalmente, hemos visto también que toda dádiva de Dios, todo regalo de Dios, siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos que cuando no lo tenemos, se acaba el mundo, no soy feliz, pero sin embargo, dice la Escritura, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte de Dios. Entonces, viendo todo esto, vamos a considerar entonces cómo recibir la palabra de Dios. ¿Cómo puedo recibir yo la palabra de Dios? Sabemos que Dios es nuestro creador, Él nos sanó, Él siempre está sustentando nuestra vida, sustentando este mundo. Él ordena todo lo que nos acontece para nuestra salvación y para nuestra santificación. En su misericordia, Dios nos permite tener el privilegio de ser hijo de Dios. Pero hay implicancias para recibir la palabra de Dios. En primer lugar, creer en la palabra de Dios. Cuando yo leo la Escritura, es la palabra de Dios, no es un libro, no es simplemente hombres que escribieron, no. Son hombres que escriben inspirados por el poder del Santo Espíritu. Ahora, es interesante que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lo más seguro que puede haber en todo el mundo. Es la única palabra de Dios que nos garantiza entonces la vida eterna. Pero vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 21. Dice la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, porque nunca la profecía fue traída, dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vale decir entonces que esta palabra que nosotros tenemos en nuestra mano, que podemos leerla, es la voz de Dios. No es mi voz, no es la voz del vecino,
no es la voz de un conocido, es la voz de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que creer en la palabra. Tenemos que creer en lo que la Biblia dice, no lo que otras voces pueden decirnos. Es la misma voz de Dios en forma escrita. No hay otra forma de que el hombre pueda salvarse, sino a través de la palabra de Dios. Pero hay una segunda implicancia, es creer que la Biblia es la autoridad suprema. No hay acá en la Biblia no encontramos relativismo con respecto a Dios. Por el contrario, la misma palabra de Dios en este siglo XXI sigue siendo la misma que fue hace años. Pero ¿qué ha pasado con nuestra iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que la iglesia ha preferido creer en otras cosas, creer a los expertos, entre comillas. Entonces, que dicen una cosa y la gente va tras eso. Entonces, dejando de lado la palabra de Dios, dejando de lado lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que tenemos que recibir la palabra de Dios como la autoridad suprema. No hay otro. No hay otro libro, no hay otro escrito que se asemeje a las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que recibir la palabra de Dios creyendo en ella y también creer que ella es la máxima autoridad, la suprema autoridad. Pero, ¿cómo hemos de recibir la palabra de Dios? Hay algunas cosas que tenemos que considerar. La primera, dice, con un corazón enseñable. Santiago, versículo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, debemos recibir la palabra de Dios no con lo que se menciona en el versículo 19, no con prontitud en el sentido de que estoy apurado y tengo que leer la Biblia rápido porque si no soy un mal cristiano. No. Dice la Escritura que todo hombre, todo ser humano debe tardarse, dice, para sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero nosotros somos al revés. Nosotros queremos siempre hablar y hablar y hablar, y una vez que ya termino de hablar, la otra persona quiere decir algo, se terminó el tiempo de hablar. Los demás tienen la posibilidad de hablar. En cambio, yo no tengo la posibilidad de hablar. Debemos cultivar la palabra de Dios con un corazón humilde y reconocer que somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprender constantemente, todos tenemos que aprender, porque dice todo hombre tiene que aprender. Tenemos que aprender constantemente, correctamente la palabra de Dios. No solamente aprenderla constantemente, sino aprenderla correctamente. Es nuestro deber estar escuchando a alguien y no querer solo escuchar lo que nosotros decimos, sino que también los que otros pueden hablar. En el libro de Proverbios, el capítulo 13, dice lo siguiente. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y Jesús también lo menciona en Mateo capítulo 12 y el verso 36 y 37. Mateo 12, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Mateo capítulo 12, y vamos a estar buscando versículos 36 y 37. Dice la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, vemos acá que el Señor Jesús habla y dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que nosotros podemos estar diciendo o de alguna manera hablando. Pero en segundo lugar, no solamente un corazón enseñable, sino también con un corazón manso y humilde. Versículo 19 y 20, ¿no es cierto? Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre. Santiago dice que debemos poner de lado la irritabilidad, el orgullo de un corazón humano. Nadie aprende, ¿no es cierto? Nadie aprende si se está peleando con los demás, si está criticando a los demás. Nadie aprende de esa forma. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Dios conoce cómo nos airamos, cómo nos molestamos. Dios nos conoce. Pero Dios dice, no deben ustedes airarse. No deben airarse. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No es cierto? Entonces la palabra de Dios muestra que de alguna manera debemos dejar eso de lado. No estar peleando con mi prójimo, con mis padres, con mis hermanos. No estar peleando. Por el contrario, ser de un corazón manso y humilde, como dice el verso 19 y 20. Pero en tercer lugar, con un corazón que se aparta de todo pecado. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, Luchemos contra el pecado, hermanos, luchemos contra el pecado, porque el pecado nos asedia, está detrás de nosotros, tratando de hacernos caer. Y cuando hemos visto ahí en la Escritura también, en Santiago, cuando uno da puerta abierta al pecado, entonces, y el pecado, entonces, siendo consumado, da a luz la muerte. Luchemos contra el pecado. Si no leemos la palabra de Dios, nos convertimos en unas personas orgullosas, unas personas que no necesitan de Dios. Debemos despojarnos de todo peso de encima. Por eso en el libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice también el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros. Entonces, Dios nos exhorta a que nosotros no obremos, como dice en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia. Porque tenemos todos estos pecados que hemos mencionado. Y dice que en cuanto a nuestra manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Tenemos que ir renovándonos, tenemos que ir cambiando. Dios tiene que ir transformando nuestra vida. Y entonces también en Primera de Pedro, el capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire todo lo que estas cartas que escribe Pablo, Santiago, Pedro, todos nos hablan acerca de dejar algunas cosas
que de repente se han enquistado, se han hecho en nuestra vida, se han anclado en nuestra vida. Tenemos que sacar todo eso y revestirlo del nuevo hombre. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Dice el versículo 21, la última parte, la cual puede salvar vuestras almas. Yo recibí la palabra de Dios. La palabra de Dios puede salvar, dice, nuestras almas. Solamente la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Y ese es mi deseo, y ese es el deseo de Dios, creo. Más que mi deseo, es el deseo de Dios, que podamos nosotros tener un corazón enseñable, un corazón manso y humilde, y un corazón que se aparta de todo pecado. Pero, como decíamos, para acercarme a la palabra, yo tengo que creer que esa es la palabra de Dios y que esa es la suprema autoridad, la autoridad suprema para mi propia vida. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos vemos entonces en el próximo video. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Bendiciones.